Lisa, ven acá. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Qué frase, ¿no? Es casi poética, y que la diga Homero Simpson la hace todavía mejor. Totalmente. Es el punto de partida perfecto para meternos hoy en un tema que parece simple pero es fascinante, las leyes de la termodinámica. Exacto. Nuestra misión hoy es entender qué son realmente esas leyes y por qué contra todo pronóstico Homero tenía razón. Queremos ver por qué la brillante idea de Lisa simplemente no puede funcionar. Es que es un choque hermoso, por un lado la ciencia, el ingenio y por el otro el cinismo intuitivo de Homero, y la física termina dándole la razón a él. ¿La física le da la razón a él? Es increíble. A ver, recordemos la escena. Ya lo vi. Esa máquina de movimiento continuo que hizo no sirve para nada. Cada vez camina más rápido. Lisa orgullosa le muestra a su papá una máquina de movimiento perpetuo, un aparatito que una vez que arranca parece que va a seguir para siempre. La primera reacción de Homero es la obvia, no sirve para nada, pero un segundo después cambia la cara y dice cada vez camina más rápido. Ahí está el detalle clave, la aceleración. ¿Por qué es tan importante? Porque ya no solo es un objeto moviéndose sin fin, es un objeto que gana energía, que acelera. Y esa energía tiene que salir de algún lado y la máquina no está enchufada, no tiene pilas, no tiene ninguna fuente de energía. O sea, es una imposibilidad elevada al cuadrado. La única explicación sería que está creando energía de la nada y eso, según la primera ley de la termodinámica, está terminantemente prohibido. Y ahí es donde tenemos que empezar a desglosar todo. Bueno, vamos a eso. ¿Qué son estas famosas leyes? Empecemos por la primera. La primera ley de la termodinámica es básicamente el principio de conservación de la energía, el cual dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es como si el universo tuviera una cantidad de energía fija como una cuenta bancaria cósmica. No podés crear dinero de la nada, solo moverlo de una cuenta a otra. Lo que hay es lo que hay. Entonces, si la máquina de Lisa acelera, está ganando energía cinética. Y esa energía tiene que salir de algún lado, ¿cierto? Claro, pero la máquina no está enchufada, no tiene pila, no tiene ninguna fuente de energía. Y eso viola la primera ley. Por eso, la frase de Homero no es solo graciosa, es físicamente perfecta. Espera, qué locura. Entonces, lo que hace que la frase de Homero sea tan genial no es solo que sepa que se va a detener. No, es que el hecho de que la máquina acelere es la prueba irrefutable de que es imposible. Es como si tu auto no solo funcionara sin combustible, sino que además se volviera cada vez más rápido minuto a minuto. Sería una violación flagrante de las reglas. De la regla más fundamental del universo. De acuerdo, eso queda clarísimo. Crear energía para acelerar, imposible. Pero, a ver, me queda una duda. ¿Y si Lisa hubiera hecho una máquina más modesta? Una que no acelere, que solo gire a velocidad constante, para siempre. ¿Por qué eso tampoco funcionaría? Ahí entra en juego la segunda ley de la termodinámica que introduce el concepto de entropía. Ah, la famosa segunda ley. Esta ley dice que la energía útil tiende a dispersarse, a degradarse. ¿A qué te refieres con degradarse? Me refiero a que la entropía de un sistema aislado siempre aumenta. Si la primera ley era un impuesto a la creación, ¿Esta qué es? la segunda ley es un impuesto a la transacción. Me gusta. Impuesto a la transacción. Explícame eso. Cada vez que usás o transformás energía, una parte de ella se degrada en forma de calor. Ese calor residual aparece en cualquier máquina, motor, computadora, una bombilla, en forma de calor. Ese calor es el impuesto que pagamos. Entonces, volviendo a la máquina de Lisa, la que solo gira, la modesta. Aunque no cree energía, en el mundo real siempre habría. Fricción. Siempre. Entre las piezas, con el aire, por mínima que sea, siempre hay fricción. Y cada vuelta generaría un poquito de calor, energía que la máquina pierde. Y esa energía se escapa, se disipa en el ambiente. Claro, aumentando la entropía. Entonces, tarde o temprano, para que funcionara para siempre, debería ser 100% eficiente sin pagar nunca ese puesto y eso sería imposible.
O sea, para que funcione para siempre, tendría que ser 100% eficiente. Claro, y la segunda ley nos dice que eso es sencillamente imposible. Pero a ver, hoy tenemos trenes de levitación magnética. Flotan, no tocan las vías. O los vacíos que se crean en laboratorios. ¿No estamos acercándonos a vencer esa ley? Eso no violan la segunda ley, porque lo que hacen es ocultar el desorden en otro lado. Para que ese tren flote, se necesitan electroimanes que consumen muchísima electricidad, y esa electricidad se genera quemando combustible en una central, liberando calor y aumentando la entropía del planeta. Ah, ya veo. O sea, el desorden no desaparece, solo lo mudamos de lugar. Para crear este pequeño oasis de orden en el tren, generamos un caos mucho mayor en la central eléctrica. Lo resumiste perfecto. No eliminamos el desorden, lo trasladamos. Por eso, la segunda ley siempre gana en el balance total. Una máquina de movimiento perpetuo sería como un evasor de impuestos cósmico. Y el universo es el recaudador más implacable que existe. Entonces, resumiendo el caso contra la pobre Lisa. La máquina de Lisa que acelera es doblemente imposible porque, primero, viola la primera ley de la termodinámica porque crea energía de la nada. Y segundo, viola la segunda ley porque ninguna máquina puede evitar perder energía en forma de calor. Es una fantasía por partida doble. Y por eso la frase de Homero es perfecta. Dicho desde la ignorancia total, termina siendo una declaración de principio físico con una precisión absoluta. Y eso me deja pensando en algo casi un poco filosófico, ¿no? Si la tendencia natural del universo es hacia el desorden, ¿cómo es posible que existan cosas tan complejas y ordenadas como nosotros? Los árboles, cualquier forma de vida. ¿No debería ser al revés? La respuesta es una de las ideas más bellas de la ciencia. La vida no viola la segunda ley. No. La vida es, de hecho, una consecuencia directa de ella. ¿Cómo puede ser? Eso suena al revés. El orden de la vida es una expresión de la ley del desorden. Es que la clave está en la frase sistema aislado. Y nosotros no somos sistemas aislados. Para nada, somos sistemas abiertos. La Tierra es un sistema abierto que recibe un chorro constante de energía del Sol. Importamos energía. ¿Y eso qué cambia? Lo cambia todo. La vida usa esa energía del Sol para construir y mantener sus estructuras complejas para crear orden a nivel local. Construye células, tejidos, cerebros. Exacto. Pero para hacer eso, para crear ese orden, toma la energía concentrada del Sol y la degrada, la libera de vuelta al universo como energía de bajísima calidad, principalmente en forma de calor. Ah, claro, somos como el tren de levitación. Para crear este pequeño punto de orden increíble que soy yo, tomo energía del Sol y, en el proceso, aumento el desorden total del sistema. De una forma masiva, el aumento de entropía que la vida genera en el universo es inmenso, mucho más grande que el pequeño orden que crea acá. ¡Qué locura! En cierto modo, la vida es una estrategia súper eficiente que encontró el universo para acelerar su propia tendencia hacia el desorden. Somos en esencia las mejores máquinas de generar entropía que existen. O sea, no somos rebeldes contra la segunda ley, somos sus sirvientes más eficientes. Eso es. Es alucinante y un poco perturbador a la vez. Lo es. Y todo esto nos deja una reflexión final. Las leyes de la física no son limitaciones, sino reglas del juego. Prohíben cosas, como la máquina de Lisa. Prohíben cosas, sí, pero dentro de esas reglas el universo encontró la forma de crear galaxias, planetas, vida y demás. Tal vez el verdadero ingenio no está en intentar romper las reglas como lo hizo Lisa, sino descubrir las infinitas posibilidades que existen dentro de ellas.